esta es mi señal para empezar. Bienvenidos a todos, gracias a todos por conectarse a este webinar de Lead University en nombre del Centro de Investigación en Política Pública de la Universidad Lead y de mi persona, Juan Pablo Blanco, director de la carrera de Ciencia de Datos. Les doy la más cordial bienvenida. Es un honor para mí contar hoy con la presencia de Adrián Bernabeu, un honor para la universidad realmente. Adrián es un experto en medios de pago, un experto internacional en Bitcoin, en blockchain. Desde 2014 profundizó en el poder transformador que tenía este sistema, este ecosistema, y se obsesionó con Bitcoin. Entonces vamos a conocer a Adrián, quien ha estado completamente volcado en este mundo, dedicando muchísimas horas a conocer el funcionamiento, la parte económica, filosófica, cómo funciona la tecnología, toda esta innovación que hace que sea especialmente disruptiva, y ha participado también como experto en diferentes conferencias, por ejemplo, también con la revista Emprendedores, el periódico Expansión, Business Insider, 13TV, La Sexta y Forbes. Como verán por el nombre de estos medios, Adrián es español, está desde España 6 p.m. en este momento, 10 a.m. hora Costa Rica, participando con nosotros. Y Adrián también es profesor en la Universidad Europea de Madrid, en la Universidad Miguel de Cervantes, impartiendo la asignatura Criptoeconomía. Además es el co-creador del libro de Satoshi, junto a otros pioneros y referentes españoles. También ha sido alumno de posgrado de experto en medios de pago Bitcoin y blockchain de la Universidad Europea de Madrid. Entonces, para nosotros es un honor realmente contar con Adrián el día de hoy. Esperemos sacarle el mayor provecho también. Los invito a participar, a escribir en el chat, a hacer esto como una clase para que sea de mucho aprendizaje. Entonces le damos la bienvenida a Adrián. Muchísimas gracias y quedamos aquí en tus manos. Muy buenas a todos. Gracias, Juan Pablo, por la introducción. Estoy con muchas ganas de que empecemos y espero que todos los participantes también. Veo que ya somos pues más de 40 participantes y espero que estéis preparados. Cualquier cosita, a lo mejor hay algo que en español no se entienda porque estoy acostumbrado a hablar con mi propio lenguaje, con nuestros dejes, como decimos aquí, con nuestras nomenclaturas y tal. Si hay algo que no se entiende, Juan Pablo, no tengas reparo en pararme, en decirme, oye, Adrián, acláranos esto, explícanos a qué te refieres y cualquier cosa, ya sabes, con total confianza. Claro que sí. Ya habéis escuchado más o menos a Juan Pablo sobre quién soy y qué es lo que hago. Yo principalmente soy inversor. Es cierto que pues me llaman muchas veces para dar conferencias, para hablar en universidades, para ser profesor también en ciertas universidades. Pero el protagonista aquí hoy no soy yo, es el mensaje que traigo y ya veréis que es muy diferente a lo que probablemente estéis acostumbrados a escuchar en todo este ecosistema cripto. Y no he traído diapositivas, no hay slides, pero sí traigo algunas notas que tengo por aquí que no vais a ver porque las tengo para acordarme de qué es todo lo que quiero contaros y también algunos links, algunos enlaces, algunas URLs que voy a ir mostrando para compartiros tanto información visual como gráfica que dé veracidad a lo que os voy a traer, a la parte objetiva del mensaje que os traigo, ¿de acuerdo? No es necesario que me creáis, es información totalmente verificable. Si quieres, incluso puedes tomar nota y verificarlo por tu cuenta, como decimos tanto en el mundo de la informática, de la ciberseguridad, de todo el ecosistema también del mundo de Bitcoin. Hay una frase muy clásica que es "Don't trust, verify". Así que no es necesario que me creas, verifícalo por tu cuenta. Todo lo que traigo aquí no me lo estoy inventando, viene tanto de datos objetivos que os voy a mostrar como de muchos otros pues tesis, referentes, expertos en el sector. ¿Y qué es lo que vamos a tratar aquí? ¿Cuáles son algunas de esas preguntas que vamos a responder? Después también tendréis tiempo para, junto con Juan Pablo, para preguntarme lo que queráis. Estoy abierto aquí a responder a todo y me encantará que participéis, así que ir también tomando notas de esas preguntas. Pero principalmente lo que vamos a ver aquí son cuáles
¿Cuáles son esas características y los beneficios que hacen que Bitcoin sea tan especial? Aquí vamos a hablar de Bitcoin y quiero que veáis cuál es eso que lo diferencia de todo lo demás, por qué lo hace un activo tan interesante y de qué forma compite también Bitcoin con otros criptoactivos, con otras criptomonedas, incluso con otros activos también como pueden ser el oro, el real estate, la deuda pública, las acciones. Al final son activos y queremos ver también por qué se diferencian de todos estos activos que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que lo hacen diferente? También, pues como decíamos, saber si otras criptomonedas pueden superar a Bitcoin, que también es una cuestión que se repite habitualmente y que se pone sobre la mesa para debatir. Y incluso si otros países, si crearan una criptomoneda o si también han creado algún tipo de activo digital, si esto es posible que reemplace a Bitcoin o si incluso mejora las capacidades de Bitcoin o ponen en riesgo algunas de estas características que tiene Bitcoin. Todo esto es lo que vamos a ver hoy y sobre todo responder a la pregunta de ¿es Bitcoin el activo más valioso de todos los tiempos? Todo lo que os traigo aquí es una síntesis del libro que estoy escribiendo. Lleva muchos años de estudio, análisis y comprensión profunda, aunque aquí obviamente me voy a dejar algunas cosas sin profundizar, aunque podemos verlo en las preguntas. Y para empezar, os voy a mostrar una visión como inversor. Yo realmente soy inversor de profesión e invierto en multitud de activos y una cuestión que seguramente habréis escuchado alguna vez es que como inversor debemos tener en cuenta la diversificación, ¿no? Seguro que habéis escuchado el clásico concepto de no poner todos los huevos en la misma cesta. ¿Lo conocéis? ¿Conocéis esto? Ponedmelo por el chat si es así, si conocéis este clásico concepto de diversificar y poner los huevos en diferentes cestas. Seguro que sí, ¿no? Sí, correcto, veo que sí, ya os estoy leyendo. Genial. ¿Creéis que habría algún motivo para que la diversificación no tuviera sentido? Es decir, ¿qué realmente haría inútil a la diversificación? Es decir, ¿habría alguna hipótesis, algo que tendría que pasar para que no tuviera sentido diversificar? Pues esta es una de las reflexiones que también vamos a ir bajando a tierra en esta tesis, que insisto va a ser sintetizada y simplificada, pero es una tesis que yo mismo como inversor me planteo, ya que tengo inversiones en real estate, en bolsa, en oro, en otros. Y realmente me replanteo muchas veces esta cuestión y traigo aquí esta cuestión que la vamos a ir desmenuzando y bajando a tierra. Esto está también muy influenciado en gran medida y lo comento para que incluso podáis también tomar nota de estas personas como Michael Saylor, Saifden Ammous, Boyapati, Andreas Antonopoulos, todas estas personas, que incluso luego podemos repetir si hay algún nombre que no hayáis podido recoger, todas estas personas también han sido influenciadas en lo que vamos a traer hoy. Así que vamos a empezar desde el principio. Existen varios activos, ¿no? Diferentes activos como los que hemos hablado. Algunos de estos activos se consideran inversiones. Cuando pensamos en acciones, en stocks, ya directamente pensamos en inversiones, ¿no? Pero podría ser un activo como tal. En realidad es un activo que tiene un valor y por lo tanto está representado ese valor y podemos intercambiarlo por otra, en este caso, pues por dólares, por ejemplo, ¿no? Podemos comprar con dólares ese activo. Entonces, cada uno de los activos tiene un valor, un precio y por lo tanto lo podemos agrupar en diferentes tipos de activos. Entonces, ¿qué es lo que consideramos como inversión? ¿Qué es la inversión? La inversión en realidad es simplemente poner nuestro poder adquisitivo, y repito, poner nuestro poder adquisitivo, nuestra riqueza, en el mejor lugar, en la mejor forma, allí donde se conserva mejor o donde aumenta
el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Y me explico. Si nosotros tenemos un activo, como puede ser el bolívar venezolano, y tenemos otro activo, como puede ser el dólar estadounidense o una onza de oro, la inversión tiene sentido cuando nosotros depositamos nuestro poder adquisitivo en un activo que sí o sí tenga un mejor poder adquisitivo a largo plazo. Es decir, que con ese activo podamos intercambiarlo por más adquisiciones en un futuro o al menos como mínimo por lo mismo. Si lo tenemos en un activo que se deprecia o que podemos tener un poder adquisitivo peor, pues es una mala inversión o es un activo de peor calidad, podríamos decir, ¿no? Ejemplo, el oro contra las manzanas. ¿Cuál sería un mejor activo? El oro. Un ladrillo, o sea, un inmueble en forma de ladrillos, de un inmueble, un bien inmueble, o un coche. Una acción de Google o una acción de Netscape. Son diferentes opciones que nosotros tenemos para depositar nuestra riqueza y ahí tendrá un poder adquisitivo, es decir, o una valoración mayor o menor a lo largo del tiempo, ¿no? Esta es una forma muy simple de ver la inversión. Los tiempos cambian y las circunstancias actuales, pues, son únicas. Aunque con matices, también os recomiendo que leáis, por esta cuestión de los cambios, a Ray Dalio, ¿vale? La nueva orden, el nuevo orden mundial. De acuerdo, de entre todas las opciones que tenemos como activos que hemos estado viendo, para poder depositar nuestra riqueza, de entre todos los activos, están activos como, por ejemplo, la bolsa, la renta variable, los bonos, el oro, bienes inmuebles, real estate, commodities, otras divisas de otros países, criptomonedas de todo tipo. Entonces, ¿qué están pasando con estas opciones que tenemos? ¿Dónde podemos nosotros mantener nuestra riqueza a lo largo del tiempo? ¿Dónde es mejor que tengamos la riqueza que ganamos cuando trabajamos? Obtenemos una riqueza que, si la mantenemos en ciertos activos, va a depreciarse. Y si lo mantenemos en otros activos, pueden apreciarse o mantener nuestro poder adquisitivo. Entonces, de entre todas las opciones que tenemos, por ejemplo, la bolsa, los stocks. Hasta ahora, la bolsa, sobre todo estadounidense, ha servido para combatir la inflación. Ha sido muy curioso que hemos tenido una expansión monetaria del dólar, que es la referencia mundial ahora mismo, casi al mismo ritmo de crecimiento que el SP500. Y no es casualidad que la emisión monetaria del dólar ha estado prácticamente igual que el SP500, que es el índice de referencia bursátil de Estados Unidos. Es más bien una causalidad. ¿Por qué? Porque cuando se emite dinero desde Estados Unidos, cuando se crean dólares de diferentes formas, no solo físicamente, emitiendo billetes como tal, este dinero normalmente fluye hacia las acciones, hacia la bolsa. Y eso hace que suba la bolsa más o menos al mismo tiempo, de la misma forma que el dinero emitido, ¿no? Y esto es causalidad, no es casualidad, es causalidad. Con los inmuebles pasa algo parecido, sobre todo por la facilidad de deuda que tienen, por las hipotecas. No sé cómo estará en vuestro país, pero en España es bastante habitual hipotecarse para adquirir inmuebles. Hay mayor facilidad para hipotecarse a la hora de adquirir real estate. Entonces, esto tergiversa el mercado y se inyecta mucha deuda en este tipo de activos. Ese tipo de activos también tienen otro problema, que es la liquidez. O sea, si tú depositas tu dinero en real estate, tienes diferentes problemas. La liquidez, es decir, no es tan fácil desprenderte o hacer líquido, es decir, poder comprar otras cosas con ese activo,
No es tan fácil la transportabilidad, básicamente imposible, no puedes transportarlo como pasa con otros activos. También tiene un problema de coste de mantenimiento. Ese inmueble tiene una depreciación en cuanto a el material que hay, tiene un derroche de dinero que tienes que destinar simplemente al mantenimiento. Y también está, por ejemplo, propenso a expropiaciones. Es decir, puede haber, que no sería la primera vez, y conocéis muchísimos casos en los que puede ser expropiado por un gobierno. Por ejemplo, con el oro también tenemos problemas similares, problemas de transportabilidad, de almacenaje, de liquidez. Todo ese tipo de cuestiones también lo tenemos en otros activos. Os estoy poniendo ejemplos de diferentes activos donde podemos almacenar nuestra riqueza, ¿no? Normalmente la gente la riqueza simplemente la almacena en su propia moneda. No sé cómo está exactamente vuestra moneda, pero está habiendo un problema generalizado en el mundo en el que hay una inflación cada vez más grande y se hace cada vez más difícil ahorrar. Cada vez tenemos más problemas para sostener en el tiempo nuestro poder adquisitivo. Es decir, cada vez con el mismo dinero podemos comprar menos cosas. Parece que las cosas que hay suben de precio, pero en realidad es el dinero el que se deprecia, es el dinero el que pierde poder adquisitivo. Entonces, nos replanteamos ciertas opciones, al menos yo como inversor, de cómo podemos tener mejor futuro con nuestros ahorros, ¿no? Y por eso os comento todo ese tipo de cosas. El oro, como estábamos diciendo, también tiene otra problemática muy grande, muy grande, y es que se tiene asociado que el oro es escaso, pero pueden haber situaciones como lo que os voy a mostrar que hacen que esto de repente cambie totalmente por completo las reglas del juego. Y es que, por ejemplo, se ha encontrado este asteroide con oro valorado en 10.000 cuatrillones de dólares, 10.000 cuatrillones de dólares que apuntan a la NASA, una empresa de minería, ¿vale? El asteroide, este asteroide, que es el mismo que os he mostrado, vale más que la economía global de nuestro planeta. O sea, eso haría que básicamente el poseedor de oro, cualquier empresa o cualquier persona que posea, o cualquier país, porque los países también poseen una gran reserva de oro, directamente se devalúe por completo. O sea, destroza por completo el valor que tiene ahora mismo las unidades que haya de oro. Esto parece ciencia ficción, que un asteroide con oro, bueno, pero también hay otras veces que suceden cosas como esta, otras posibilidades como esta. En Uganda se descubre un histórico yacimiento de oro y el valor es de 12 billones de dólares. 12 billones de dólares. Esto es más que el oro que ya hay encontrado. O sea, solo en este yacimiento hay más oro que todo el oro que hay. O sea, esto también rompe por completo lo que es el supply, que se llama, ¿no? O sea, lo que hay en dinero. Ahora mismo, la cotización total del oro mundial es de 11 billones y aquí en Uganda se han encontrado 12 billones. Cuando el dinero que utilizamos se devalúa tanto y el sistema financiero se hunde por sus políticas monetarias, por la expansión crediticia sin límites, deja de importar la diversificación, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo. Si estamos en Venezuela, en un país como Venezuela, y yo sé que hay muchas personas que piensan, no, pero es que nosotros aquí no estamos en Venezuela. Ya, pero es que muchas de las cuestiones de estas políticas monetarias se replican casi igual, en menos medida, pero casi igual, en todas las partes del mundo. Es decir, las políticas monetarias expansivas, crediticias y de emisión monetaria se llevan igual tanto en mi país, en España,
en el vuestro, en Estados Unidos, en menor medida que en Venezuela, pero también se hace. Entonces, lo pongo como ejemplo Venezuela para que podamos ver el extremo, ¿no? Si nosotros estamos en Venezuela, ¿qué diversificación podemos hacer? O sea, no hay opción de, no hay ninguna estrategia que podamos hacer con un dinero que no vale nada y que ese dinero lo cambiemos por acciones de empresas que también utilizan ese dinero y que también se devalúan. O sea, llega un momento en el que no tiene sentido. No tiene sentido tanto. Entonces, vamos a ponernos en el ejemplo del dólar. La moneda más fuerte del mundo es la moneda más fuerte del mundo, insisto, y ha perdido un 99,7% de su valor en los últimos 90 años. 99,7% de su valor. Todo este dinero, todo esto, tanto el dólar como el euro, como la libra esterlina, como todo el bolívar venezolano, el peso argentino, cualquier dinero que sea emitido por el gobierno, se denomina como fiat, dinero fiduciario. El dinero fiduciario, el nombre común para la moneda regulada gubernamentalmente, es dinero fiat. Y la palabra fiat significa hágase. Es como dinero creado por orden, o sea, como por ciencia infusa, o sea, es hágase. Y la palabra fiduciario, que viene es dinero fiduciario, viene del latín fiduciarius, que significa confianza. También viene de fides, y fides significa fe. Al final, ese dinero está basado en fe. Es una confianza común, es una fe ante ese dinero, pero no está respaldado por nada. Eso que se dice de que está respaldado por los bancos centrales en realidad son entidades gubernamentales que no dan ningún tipo de respaldo real ante esa fe del dinero fiduciario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? ¿Qué es lo que realmente da valor a ese dinero? Es nuestra confianza. Es básicamente nuestra confianza en ese dinero. Y esto ha pasado repetidas veces en la historia. O sea, no es. Se han caído estados, gobiernos, civilizaciones, imperios completos por pérdida de esa fe o por tergiversación de ese dinero. ¿Qué tipo de tergiversación hay? Pues justo la que estábamos hablando, la inflación. Milton Friedman, que es un tipo que os recomiendo, un economista muy conocido, Milton Friedman habla de una analogía que me encanta, que es la inflación es como el alcohol. Dice que es como cuando bebemos alcohol. Dice, se sabe que cuando un alcohólico empieza a beber, pues los efectos vienen primero, ¿no? Los primeros efectos de ese alcoholismo es es genial, ¿no? Porque te da como confianza, te vienes arriba, ¿no? Y es igual que la inflación. En la inflación, cuando emitimos dinero, al inicio todo va bien porque hay más dinero y eso florece en la economía y da posibilidades de todo tipo, de creación, de nuevas infraestructuras, de todo lo que conlleva, ¿no? Pero los efectos se presentan después. Después de beber vienen los efectos de la resaca. Esa resaca es como las crisis. El efecto de crear mucho dinero tiene una resaca que se traduce en una crisis. Y el problema es que la tentación de beber más, incluso de abusar, vuelve de nuevo. Seguro que muchos de aquí habéis escuchado esto de cuando estás de resaca, o sea, el posterior a beber, te dicen, no, esto se te quita con una cerveza, ¿no? Te tomas una cerveza y todo vuelve. Y es muy similar a lo que hace la economía. La economía hace prácticamente lo mismo. Deja procesos de resaca, procesos de crisis, y luego vuelve a emitir otra vez la misma política monetaria para volver a hacer una expansión que se llama.
de ese proceso, ¿no? Y constantemente está en ciclos. Vienen ciclos de bonanza y ciclos de crisis. Ciclos de bonanza y ciclos de crisis. Es por esta constante expansión y regulación constante de la economía, pero al final, como bien sabéis, si tú estás todo el rato bebiendo y constantemente tienes resacas y vuelves a beber y así constantemente, llega un punto en el que es irreparable. O sea, llega un punto de cirrosis, llega un punto en el que el organismo, el sistema no aguanta eso. Tiene un límite. No puedes seguir con el mismo ritmo, con la misma política monetaria en un sistema de esta forma. No es válido a largo plazo. Y esta deuda que se crea es ya una completa locura. Y os voy a mostrar una gráfica para que lo veáis visualmente. Hasta aquí me estáis siguiendo, ¿no? ¿Todo bien? ¿Sí? Tenemos un Genial. par de preguntas, pero no sé si crees que las leamos de una vez o si esperamos al final. Vamos a seguir, si te parece bien, Perfecto. y ahora Dale, y ve ahora las leemos. recogiendo estas preguntas. Listo. Mirad la deuda, que ya es completamente insostenible, desde 1971, que fue cuando Nixon eliminó el patrón oro, cuando se eliminó la correlación que había entre el dólar y el oro, es decir, que los dólares ya no están respaldados por oro. Mira lo que pasó. O sea, una completa locura de la deuda. Se disparó por completo y estamos en niveles ya estratosféricos. O sea, la mayoría de países jamás podrán pagar la deuda que tienen. Y es lo que hablábamos. Llega un punto en el que, por mucho que dejes de beber, el problema que hay en el sistema ya no tiene arreglo como tal. Está muerto prácticamente. Entonces, va a llegar un punto de total no retorno, podríamos decir. Yo sé que esto a veces suena difícil de creer o un poco... Pero ¿cómo podemos combatir todo esto? ¿Qué podemos hacer para que esto mejore? Pues básicamente encontrar el mejor activo. Y ha estado bien hasta ahora la forma en la que lo hacíamos, pero hay que encontrar un sustituto. Hay que encontrar un arreglo ante todo esto. Y ese activo, sin duda, es Bitcoin. Bitcoin es un dinero omnipresente, soberano y que cambia las reglas del juego, cambia esa política monetaria. Y vamos a ver por qué. Os voy a explicar en cada uno de los pasos. Y estamos ante un cambio de paradigma, ante un cambio de un gran ciclo. ¿Os acordáis de estos ciclos que hemos hablado? Ahora estamos ante un gran ciclo. De la misma forma que en 1802 tuvimos la separación de la Iglesia y del Estado, ahora entendemos que en la mayoría de países no hay una correlación directa entre las decisiones del gobierno, las decisiones del Estado y la Iglesia. Pero antes sí era muy habitual. Antes no había una separación entre la Iglesia y el Estado. El Estado estaba Dios que decidía en cómo se formaba, en cómo se decidía las políticas del país, ¿no? o de la ciudad o del Estado. Y esto en 1802 cambió y ahora estamos en una separación entre el concepto del dinero, entre la emisión monetaria, entre el control del dinero y el Estado. O sea, desde 2009 es posible hacer esta diferenciación. Y vamos a ver en este gran ciclo la separación del Estado y el dinero. Os voy a traer ya datos más visuales y con esto lo vais a entender mucho mejor. Mirad la diferencia que ha habido
entre la emisión, o sea, mira, os lo voy a mostrar aquí. Desde 1900, como estábamos hablando, un dólar ha ido perdiendo su poder adquisitivo, es decir, has necesitado más dólares para comprar lo mismo hasta el día de hoy. Como decíamos, un 99,7% de depreciación del dólar en estos últimos 90 años aproximadamente, casi 100 años. Y en estos 10 años, en 10, 12 años aproximadamente de Bitcoin, ha sido completamente correlacionado, o sea, asimétrico, podríamos decir, o descorrelacionado completamente uno con el otro. Os voy a poner también lo que la mayoría de personas ve. Cuando hablamos de Bitcoin, la gente piensa en volatilidad, piensa en que hay demasiadas ascensos y de crecimientos de este activo, ¿no? Pero es porque la gente ve la parte micro y no ve la parte macro, ¿de acuerdo? La parte micro, obviamente, en este microproceso podemos ver un descenso, pero en la parte macro es obvio que hay un crecimiento muy grande y no es tanto por que también, obviamente, puede haber una especulación, pero la realidad es que en un activo en el que tenemos ciertas características, como vamos a ver dentro de un rato, en las que, por ejemplo, son escaso, limitado, es obvio que tiene que haber, aunque no hubiera un mercado de compraventa, solamente por la depreciación del dólar necesitamos más dólares para un mismo activo que tiene las mismas unidades o unas unidades muy parecidas con una escasez muy limitada. Por ejemplo, con un número de Ferraris o con un número de Lamborghinis. Si hay 5 Lamborghinis en el mundo y no hay más oferta, cuando hay poca oferta y más demanda, obviamente el precio aumenta. Pero si el propio activo con el que lo compras pierde su valor porque sí va aumentando su oferta, el dólar en este caso va aumentando su oferta y todas las monedas del mundo fiat van aumentando su oferta, vamos siempre a necesitar más unidades de este activo para comprar lo mismo. Y por eso se comporta de esta forma. Vamos a ver también esta oferta que os comentaba. ¿Cómo funciona esta oferta? Y lo podemos ver en este microvídeo. Aquí estamos viendo cómo la creación de los bitcoins, ¿de acuerdo? Cuando se creaban 50 bitcoins al principio, el precio, cómo ha ido evolucionando, la fecha, desde 2015, cómo va creándose cada uno de los bitcoins y cómo va aumentando su precio. No por la creación de estos unidades, sino porque cada vez hay menos en circulación. Cada vez hay menos unidades disponibles. Cosa que pasa al contrario con cualquier moneda fiat, ¿no? ¿Y qué es lo que puede pasar con respecto a los otros activos que existen? Vemos cómo tanto, si dijéramos, aquí, esto es un estudio de ARK Invest, es uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, con Cathie Woods, y Cathie Woods hizo un estudio, una tesis, en su último informe de su fondo de inversión, en la que recoge la posibilidad de que fluya cierto dinero de otros lugares, como pueden ser el oro, el real estate, otros activos de inversión de todo tipo, cómo podía fluir dinero hacia Bitcoin. Porque veamos que es un activo mejor que otros, o simplemente por diversificación
de ciertos fondos de inversión, personas, inversores, instituciones, gobiernos, etcétera, ¿no? Que una parte, una proporción del dinero que hay en otros activos fluya hacia Bitcoin. Si eso sucediera, tal y como lo especifica Cathie Wood, ella da un supuesto de que estaríamos hablando de, en este caso, 1,36 millones por cada Bitcoin en el año 2030. Y va haciéndote un estudio que no me quiero meter demasiado en profundidad, pero este es el estudio que comenta, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué íbamos a preferir Bitcoin respecto a otros activos como lo que estamos viendo, aparte de todas las cuestiones que os hemos comentado hasta ahora? Pero respecto al dinero como tal, ¿por qué yo iba a preferir a Bitcoin respecto a el euro o el dólar? Por las características intrínsecas que tiene. Y esto es un ejemplo de algunas de las características que podemos encontrar de un buen dinero respecto a un dinero fiat, al oro y a Bitcoin. Por ejemplo, el hecho de que sea fungible. ¿Qué es la fungibilidad? La fungibilidad es que tú puedes encontrar un activo que sea igual que el otro. Es decir, cuando yo tengo un billete de $5, un billete de $10, necesito que todos los billetes de $10 sean iguales. Porque si no, cuando voy a una tienda, cuando voy al supermercado, y si mi billete no es igual, no me lo van a querer cambiar, no voy a poder pagar con ello. Todos tienen que ser iguales, tienen que ser fungibles entre ellos. Es decir, un lingote de oro tiene que ser igual a otro lingote de oro para que tenga fungibilidad. Un Bitcoin tiene que ser igual a otro Bitcoin. Y así. Entonces, en este caso, todos cumplen con la fungibilidad. Debe ser no desgastable. El dinero no debe ser gastable, no debe tener un deterioro como tal, porque si no, estamos perdiendo también dinero, estamos perdiendo poder adquisitivo. Si nuestro dinero se destruye, tenemos un problema. Entonces, Bitcoin, al ser digital, no tiene un deterioro de desgastable físicamente, cosa que sí tenemos un problema con los demás. Que sea fácilmente transportable. Con el oro tenemos un problema, con el dinero fiat más o menos tenemos, dependiendo de la cantidad, ¿no? A lo mejor en billetes tendríamos un problema si hubiera mucha cantidad de billetes que tenemos que transportar, pero nunca tenemos este problema con Bitcoin. Que sea durable, obviamente, durabilidad infinita en un activo digital, ¿no? Que sea divisible, es decir, que podamos tener unidades más pequeñas para poder hacer intercambios más pequeños. Que sea seguro, es el activo más seguro que hay a través de la criptografía más segura que existe en la historia, de la forma más descentralizada que se ha hecho jamás. Que sea escaso, punto muy importante, cosa que no cumplen otros activos digitales, incluidos otras formas de dinero gubernamentales, etc. No encontramos un activo que sea realmente escaso y el dinero sí debe ser escaso. En el momento en el que no es escaso, tenemos un problema de sobreoferta y eso provoca normalmente inflación o depreciación de esa moneda, ¿no? Y que sea fácilmente manejable, es decir, que lo podamos manejar a nuestro antojo, ¿no? Vale, sé que estoy comentando muchas cosas, estamos llegando ya al final y vamos a hacer un micro resumen de que sé que he comentado demasiadas cosas, a lo mejor es mucho y ahora vamos a entrar también en preguntas, pero quiero que os quedéis también con otros conceptos relacionados a la libertad. Esto es un máximo resumen que os voy a hacer, que también plasmo en mi libro, en el libro que estoy haciendo ahora mismo, que une los pilares de la libertad con las características de Bitcoin, ¿de acuerdo? Y tenemos como 4 grandes bloques. Uno de ellos es que en un estado en el que tenemos libertad, en una política en la que los humanos tenemos libertad, debemos ser libres
de asociarnos y desasociarnos de aquello que queremos. Es decir, tenemos que tener libertad de, oye, pues yo me quiero asociar a este partido político, a esta clase de gente, a esta asociación de lo que sea, a esta empresa, a lo que... Tengo que tener libertad de poder asociarme y desasociarme. Esto une perfectamente con Bitcoin en que es un sistema abierto. Bitcoin es un sistema abierto. Tú tienes la posibilidad de asociarte o desasociarte siempre que quieras. ¿Y por qué cuento esto? Porque no pasa igual en todos los sistemas monetarios. Por ejemplo, si viene alguien a España en concreto, alguien que venga, por ejemplo, de África, tiene un gran problema para asociarse al sistema monetario español, por ejemplo. Esto pasa en muchísimos países y es lo más normal. Tiene que tener una documentación adecuada o todo lo que lleva a nivel de papeleo, de burocracia, etcétera. Bitcoin no te pide esto, es un sistema totalmente abierto para cualquier persona. Segundo punto importante, es neutral. Neutral. Hay una neutralidad en Bitcoin. ¿Esto qué quiere decir? En una política libre, diríamos que es que hay igualdad jurídica. Es decir, todas las personas tienen una igualdad en cuanto a cómo se les trata. Es decir, Bitcoin no diferencia entre una persona de una raza u otra, entre una persona de un país u otro, de un sexo u otro, de una altura o de una edad u otra. Le da igual que tú tengas 17 años que 63, que seas blanco o negro, que seas alto o bajo, que seas mujer u hombre. No importa, hay una neutralidad. Esto no pasa igual en, en todos en todas los sistemas monetarios como tal. Tercer punto, que es resistente a la censura. Resistente a la censura. Es decir, podríamos decir que hay una libertad de expresión monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo quiero enviar dinero, por ejemplo, a una asociación especial o a un país o una cantidad, la que sea, yo puedo hacerlo en Bitcoin. No hay un ente que pueda censurar esa transacción. Esto no pasa en en otros sistemas. Si yo, por ejemplo, hago una transacción que no gusta por lo que sea, incluso por una equivocación, da igual. Tenemos el caso, por ejemplo, de Julian Assange. Os invito a que lo busquéis. Julian Assange, Wikileaks. Estados Unidos ha bloqueado fondos, ha bloqueado transacciones de Julian Assange por simplemente porque no está de acuerdo con sus ideales o con su forma de pensar o lo que sea. Esto no pasa en Bitcoin. Nadie puede, ni un gobierno, ni una persona, ni una institución, ningún ente puede bloquear una transacción en Bitcoin. Punto número 4, es omnipresente. Es, como se diría en inglés, borderless. Es borderless y es soberano. Esto querría decir, según una visión liberal, que es de verdad propiedad privada. Propiedad privada real, no propiedad privada como entendemos el dinero que tenemos en nuestras cuentas bancarias, porque realmente lo que hay en nuestras cuentas bancarias no es nuestro, es del banco. Y eso puede ser bloqueado, puede ser, ya sabéis, todo lo que te puedas imaginar y como hemos visto en muchísimos países, de muchísimas formas. Y digo omnipresente y borderless porque estando en cualquier lugar de la geografía del mundo, tú puedes acceder a tus Bitcoin. Eso no pasa igual. Yo, con una cuenta española, con euros, voy a, no sé, a África, como estábamos poniendo el ejemplo de antes, y tengo un gran problema para acceder a ese dinero. Un grandísimo problema. No tengo las formas para extraer ese dinero, para hacer transacciones. Tendría un gran problema.
no pasa con Bitcoin. Esto es completamente global. Vale, hasta aquí. Sé que son muchas cosas y ya voy con lo último y esto es lo más importante de todo. Este es el súper resumen de absolutamente todo lo que he comentado y vamos con las preguntas. Sí que me dejaba un punto que tenía apuntado aquí antes de ir a por el resumen y es los competidores que tenemos de Bitcoin contra otras criptomonedas. Porque sé que hay muchas veces que se comenta, oye, ¿y si hay otra criptomoneda que es mejor? Si hay otra criptomoneda que lo supera porque hay una tecnología más avanzada o porque de repente... Bueno, vamos a ver esta cuestión que es muy habitual y que está tergiversada. En primera instancia, tenemos un problema con el término, con la terminología de criptomoneda. Llamar criptomoneda a todos los criptoactivos, a todo lo que se parece a Bitcoin, es un error. Primero porque criptomoneda ya nos hace pensar en una moneda, pero hay muchas criptomonedas que no son monedas, que realmente son como una especie de startup, como una especie de, digamos, incluso de acción o de vale o de como una especie de bono para hacer algo en una plataforma o un token que te permite una usabilidad dentro de un lugar, de una plataforma en Internet, ¿no? Entonces, hay un error con pensar en que todos los criptoactivos son criptomonedas. Eso es lo primero. Después, debemos tener en cuenta que blockchain no es una tecnología novedosa y disruptiva. Y esto sé que a muchos les suena raro, pero blockchain en sí es una base de datos distribuida. Ya existían bases de datos distribuidas en el mundo antes de Bitcoin. Lo interesante de Bitcoin es que está compuesto de diferentes piezas tecnológicas que crean la disrupción. Esto es un poquito más complejo de explicar en un ratito, pero os invito a leer a Andreas Antonopoulos, a Saiften Ammous, a Álvaro de María, a Vijay Boyapati, muchas personas que explican esto de forma mucho más profunda para que conozcas cuáles son esas piezas que realmente generan la disrupción. No en sí la tecnología blockchain, sino la unión de todas esas piezas. Y blockchain simplemente es una de esas piezas. Un punto muy importante respecto a todas esas blockchains, criptomonedas y Bitcoin es que Bitcoin no es una empresa. Bitcoin no es una empresa. No es un proyecto liderado por un CEO, por un manager, por un presidente o una institución que, por ejemplo, se le pueda llevar a juicio a esa persona o se le pueda encarcelar o se le pueda bloquear o se le pueda incriminar de algo que incluso no haya hecho, porque podría ser que si hay una amenaza de, por ejemplo, si algún país considera que un criptoactivo es una amenaza para su país, podría decir, por ejemplo, oye, Juan Pablo, no me gusta tu criptomoneda, no estoy de acuerdo con lo que estáis haciendo y estás incurriendo en un delito que yo mismo, como país, como Estados Unidos o como cualquier otro país, entiende que eso es un delito. Entonces puedo incriminarte a ti, Juan Pablo, por terrorismo o por algo que no estoy de acuerdo que hagas y eso dañaría drásticamente el proyecto. Es probable que toda esa confianza en ese proyecto, que pasa con cualquiera de las otras criptomonedas, haría que se derrumbara por completo. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy conocido, Ethereum, que muchas veces se habla de Ethereum como una criptomoneda que puede superar a Bitcoin. O, por ejemplo, Ethereum, que no tengo nada en contra de Ethereum, simplemente Ethereum, si pensamos en su líder, Vitalik Buterin, esta persona es un ente atacable, un ente, una persona que tiene, imaginemos que tiene un accidente
imaginemos que le pasa algo, imaginemos que de repente surge en los periódicos que ha hecho, no sé, algo de pederastia, me lo invento. Eso dañaría por completo el proyecto. Esto no pasa con Bitcoin. No tenemos a alguien a quien acusar, no tenemos a alguien a quien encarcelar, y está hecho aposta, porque igual que cuando pensamos en el oro, no tenemos un ente al que pueda tergiversar, al que pueda manipular el activo, al que pueda cambiar las reglas, debe ser neutral. Por eso es un buen dinero, por eso es un buen activo, porque no es manipulable por un ente, ni por otros entes que quieran atacarlo. Y esto es un punto muy importante en comparación a todas las otras criptomonedas. Y ahora sí que sí, vamos al repaso súper rápido de cuáles son las características más especiales que hacen que esto sea totalmente disruptivo, y entramos en las preguntas. Número 1, importantísimo, no es consumible. Bitcoin no es consumible, no tiene un límite de usos, ¿de acuerdo? Puedes usarlo las veces que quieras. Esto lo hemos visto en otros activos, pero esto es importante. Esto quiere decir que al no ser consumible no se reduce la oferta. Pero bueno, punto 2, no se deteriora o se gasta con el tiempo, como hemos visto antes. No se rompe, ¿de acuerdo? Punto número 3, es divisible. Podemos hacerlo en trocitos más pequeños, hasta 8 decimales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el euro, la mínima expresión que tenemos es 1 céntimo, es decir, 0,01. No hay menos de 0,01. En cambio, en Bitcoin podemos tener 0,0000 hasta 8 decimales. Por lo tanto, podemos transaccionar unidades más pequeñas y podemos pagar cosas más pequeñas. Esto parece una locura, pero imaginemos en modelos de negocio como pueden ser un periodista que publica en Internet y que cobra por cada vez que se visualiza lo que publica. Podría estar cobrando fracciones mínimas de y esto no podemos hacerlo ahora mismo. Esto está pensado para el mundo de Internet. Está pensado para que podamos transaccionar unidades mucho más pequeñas. Punto número 4. Es cuantificable. Es decir, al ser un libro contable público, es muy fácil de llevar la contabilidad pública global. Esto es importantísimo, por ejemplo, para las instituciones, para los gobiernos, para que entidades públicas puedan ser realmente transparentes. Esto no pasa a día de hoy. Yo no puedo saber cuánto gasta mi gobierno en sanidad, en educación, en infraestructura. Tengo que creerme esas cuentas o tener fe o confiar en que realmente me están diciendo la verdad. Pero con Bitcoin esto es súper fácil de hacer y de forma pública. Punto número 5, es verificable. Es decir, yo puedo verificar todas esas transacciones a tiempo real, de forma global, de forma pública y desde el origen de los tiempos. Desde el principio de los tiempos que existió Bitcoin, yo puedo ver esto siempre, por siempre y no modificable. Punto número 6. Las transacciones son inmutables, son irreversibles y son incensurables, que es lo que veíamos, ¿no? Es transferible en minutos, sin barreras, sin aduanas, sin aranceles, sin censura, directamente. Es imparable, es imbloqueable. Esto no pasa en otros sistemas monetarios. Punto número 7. Es inconfiscable y inexpropiable. Es inexpropiable. Ningún ente central puede arrebatarte eso, a no ser que te lo haga a través de la fuerza, a través de pues, una pistola o alguien que te lo quite directamente, ¿no? Incluso a través de la muerte no conseguiría acceso a ese dinero. Si, por ejemplo, tengo el dinero físico, a través de la muerte sí accedes al dinero. Pero si yo tengo Bitcoin, si tú quieres robarme, si me matas, no podrías acceder a ese dinero, porque soy yo el que tengo las claves privadas. Incluso la muerte sería una barrera
ante el acceso a esa confiscabilidad del dinero, ¿no? Punto número 8. Tiene seguridad global. Está verificado por miles de nodos en todo el planeta. No pertenece solamente a un estado, sino que aunque se bloqueara en algunos estados, aunque se apagara internet, la electricidad en algunos sitios, al ser mundial no tendríamos un problema ni de seguridad, ni de usabilidad, ni de nada por el estilo. Y los últimos 5 son para mí los más top de todos. Extremadamente líquido. Es extremadamente líquido, tiene máxima liquidez en el mercado, es decir, siempre puedes transaccionarlo, puedes venderlo, puedes comprarlo de forma máximamente líquido, operable 24/7 de forma global. Tienes operatividad en todo el mundo 24 horas todos los días de la semana. Por ejemplo, en un activo de bolsa, por ejemplo, pues no podrías vender un stock fin de semana o a las 4 de la mañana, en un domingo. Aquí no hay problemas de ese tipo, siempre líquido y siempre transaccionable. Siguiente punto, accesible en cualquier parte del mundo, pero no solo accesible, sino que además es transportable en tu mente. Esto no lo hemos tenido en ningún momento en ningún otro activo en la historia. Es decir, yo puedo cruzar la frontera de España a Costa Rica, así, tal cual estoy ahora mismo, solo con mi ropa, llegar a Costa Rica y acceder a mi dinero si he memorizado esas claves privadas. Esto es algo increíble. Antes, si yo quiero mover mi riqueza en oro, en lo que sea, no hablemos ya de si tengo propiedades inmobiliarias o real estate o cosas así, o dinero en efectivo. Tengo un problema grande si quiero transportar. Aquí no hay ese problema, ¿no? Punto muy importante el siguiente, y es que tiene un mínimo coste de custodia y almacenamiento, no comparable a ningún otro activo, incluso en coste por impuestos. En el caso de los impuestos, tú, al menos en España, si tú compras Bitcoin, manteniendo Bitcoin, no tienes por qué pagar impuestos por ese activo. Entonces, no tiene ni siquiera costes de almacenamiento, ni de custodia, ni de mantenimiento, ni nada de ese estilo. Y los últimos 2, importantísimos, es escaso y limitado. Máximo habrá 21 millones, no habrá más de 21 millones, sin contar que además hay algunos perdidos, etc. Entonces, hay menos incluso, y esto lo hace extremadamente escaso, extremadamente valioso. Y por último, hay una oferta totalmente inmutable, con un calendario de emisión conocido. Ya sabemos previamente todo lo que se va a emitir de aquí al año 2140. Lo conocemos desde ya, cosa que no sabemos en cualquier otro activo, en cualquier otro dinero. No sabemos cuánta oferta va a haber y eso modifica el valor de ese activo. En este caso, como ya sabemos toda la oferta que va a haber y es inmutable, no se puede modificar y ya está en un calendario exacto, nos da muchísima certidumbre. ¿De acuerdo? Así que con esto, para terminar, Bitcoin representa libertad y esperanza. Por primera vez en la historia tenemos propiedad privada digital ultra valiosa, una riqueza transferible, sin fronteras, a la velocidad de la luz y totalmente resistente a la censura. Gracias por este ratito y vamos a las preguntas. Muchas gracias, Adrián, y podemos enviarle una reacción ahí de aplauso. Realmente ha sido una clase magistral. Muchísimas gracias. Y sí tenemos bastantes preguntas porque nos queda todavía un tiempo para irles aclarando. Gracias a todos por las reacciones. Y justamente quisiera empezar con la de Oscar Víquez. No sé si es Oscar el profesor del Tecnológico.
que nos dice cómo podemos resolver el contingente tributario del Bitcoin como forma de pago. ¿Cuánto tiempo calculas que los gobiernos comiencen a cobrar un tax? De acuerdo. Como comentaba, claro, cada país tiene sus propias políticas de taxes, ¿no? En España, y al menos así funciona en muchos países, no sé en vuestro caso, pero tú solamente tienes un, un pago tributario cuando hay un beneficio, es decir, tú has comprado un precio y has vendido a otro precio, ese margen es tu beneficio y por lo tanto pagas impuestos por ese beneficio. Pero la idea es que tú no vendas ese activo. En el caso de no venderlo, no hay impuestos que pagar por ello. Y cuando decimos de no venderlo, ¿por qué no lo iba a vender? Pues cuando yo pienso en esto y sé que cuesta muchas veces pensar de esta forma y conlleva un tiempo, a mí he tardado años en darme cuenta también de esto y en reflexionar mucho sobre ello, pero si yo, por ejemplo, ahora mismo tuviera la oportunidad de vender ciertos euros o dólares por bolívares venezolanos, jamás lo haría. Yo jamás, y por eso he empezado hablando de los diferentes activos y de lo que conlleva estar en un activo u otro, de lo que conlleva que tu riqueza sea almacenada en un tipo de activo u otro. Entonces, cuando entendemos que el activo, que ahora mismo el activo en el que nosotros vivimos, que son el dinero fiat, es un activo, es un tipo de riqueza que se devalúa, es un tipo de riqueza que no nos permite un poder adquisitivo a gran plazo. Entendemos que no es algo que queremos aguantar, no es algo que queremos almacenar a largo plazo porque estamos perdiendo poder adquisitivo. Entonces, yo jamás cambiaría mis euros por bolívares venezolanos, por mucho bolívar venezolano que me dieran, porque entiendo que ese tipo de activo no lo quiero, no tiene valor. Entonces, si pensamos de la misma forma con los bitcoins como un activo de mayor valor y que sí aumenta, o que sí, no quiero pensar en la parte especulativa de que aumenta el valor, simplemente en que tiene unas mejores características en general, como ya hemos visto. Directamente yo no pensaría nunca en revertir ese cambio, en cambiar de nuevo por algo que es de peor valor. Y entiendo que esto cuesta de pensar porque vivimos en otro tipo de dinero y porque nos obligan a pagar taxes en otro dinero, aceptan ese dinero cuando vamos a comprar comida y todo ese tipo de cuestiones, y entonces cuesta pensar de esa forma. Pero esa sería la reflexión que dejo sobre la mesa. Gracias, Adrián. Y hablabas de la liquidez como una ventaja de este activo con respecto a otros. Siendo así, una de las críticas que se le hace a Bitcoin es el tema de la transaccionabilidad en tiempo real, ¿verdad? Y para esto ha surgido la segunda capa del Bitcoin con Lightning Network, Ujú. que viene pues también a hacer mucho más transaccionable el Bitcoin. ¿Hasta qué punto hay una dependencia digamos, de la adopción del Bitcoin hacia esta segunda capa y hasta qué punto esa segunda capa es igual de fuerte o no, o más bien representa una fragilidad misma del Bitcoin, su dependencia y su fragilidad? Muy buena pregunta. Esto ya es más avanzado y me gusta, me encanta. Pues efectivamente la solución ante esta facilidad, cuando yo hablaba de liquidez, hablaba en realidad eh, del intercambio entre otros activos con Bitcoin, ¿no? De que es fácilmente, es decir, si yo, por ejemplo, ahora mismo quiero desprenderme de mi casa probablemente tenga una menor liquidez que mi dinero en efectivo. Yo el dinero en efectivo puedo cambiarlo de forma más rápido, más fácil, o mis bitcoins con 4 clics en internet puedo cambiarlo más rápidamente que mi propia vivienda, ¿no? Que un activo de real estate, ¿no? Me refería a ese tipo de liquidez, pero igualmente en cuanto a esa transaccionabilidad o facilidad de transacción
en tiempo real, como hablabas, sí que Lightning Network empieza a facilitar esto. También tenemos que pensar que solamente llevamos una década. Una década es extremadamente poco tiempo para que una tecnología se implemente por completo, teniendo en cuenta que ni hay un equipo de departamento de marketing de Bitcoin, ni hay, no sé, no estamos hablando de una multinacional empresa que hay que tener en cuenta que se ha hecho de forma orgánica, de forma natural, por personas sin, sin tener incluso un sueldo por el que cobrar para hacer este tipo de cosas, ni nada de este estilo. Surge de forma prácticamente altruista, ¿no? Por la mayoría de desarrolladores, etcétera. Entonces, creo que desde mi punto de vista va extremadamente rápido siendo de esta forma. Para la forma en la que se está haciendo, va muy rápido, pero aún así, démosle algo de tiempo también para que se vaya adaptando. Igualmente, la otra pregunta que comentabas, que también me parecía súper, súper buena, en cuanto a cuánto de frágil es esa segunda capa, hay que tener en cuenta de que Lightning Network tenemos que pensarlo como la cartera, no sé cómo lo llamáis, como la cartera que lleváis con vuestro efectivo o con el día a día, ¿no? Con el dinero que utilizáis en el día a día, con ese wallet del día, no para almacenar dinero. Entiendo que la gente normal no lleva todo su dinero encima en el día a día para poder transaccionar. Entonces, debemos pensarlo de esta forma, como que Lightning Network es ese dinero que utilizamos de forma diaria. Y el dinero que no necesitamos de forma diaria está resguardado mucho más seguro, obviamente, en una red totalmente segura en la primera capa de Bitcoin. Y en ese Lightning Network, segunda capa, que hasta ahora tampoco ha habido ningún problema grave ni nada por el estilo y constantemente se va mejorando, pero por si acaso tenemos un dinero mucho en menor cantidad, por si acaso, para ese día a día. Gracias, Adrián. Bueno, y tenemos una pregunta de Selene Tanyu, estudiante acá de la universidad, que dice sobre las inversiones. Para la inversión inmobiliaria, ¿qué opina usted de las nuevas maneras de invertir, como las aplicaciones, por ejemplo, Urbanitae, que es una app española, donde es posible invertir pequeñas cantidades de dinero en forma de crowdfunding? ¿Es esto posible también en Bitcoin? Mm, no termino de enlazarlo del todo con la parte de Bitcoin, esta pregunta en sí, porque entiendo que está hablando directamente de una inversión inmobiliaria, no tanto en la parte de Bitcoin. Pero bueno, respondo igualmente. Ese tipo de empresas lo que hacen es facilitar de alguna forma la inversión inmobiliaria con una cantidad más pequeña. Tiene sus pros y sus contras. Sus pros, básicamente, que no necesitas un alto capital, un gran capital para poder invertir en una propiedad inmobiliaria. El contra es que normalmente está bloqueado durante un gran tiempo. Hay algunas veces que incluso no es exitosa esa inversión y hay que tener en cuenta de que es totalmente ilíquido. Es decir, no tienes disponibilidad de ese dinero, puede que nunca, aunque normalmente no sucede, pero hay muchas veces que a mí me ha pasado en este tipo hay veces que ha ido mejor, otras veces peor, pero hay que tener en cuenta de que no es un dinero que puedas recurrir a él en caso de emergencia. Está bloqueado, está en una inversión inmobiliaria y que no puedes hacer líquida. Gracias, Adrián. Nos pregunta por acá el profesor Francesco Pignani. El valor de Bitcoin sigue siendo en función del deseo de compra y venta de las personas, independientemente del costo de fabricación, que el costo de fabricación haya dependido del costo de energía eléctrica del lugar. ¿Considera usted que a lo largo del tiempo el valor de Bitcoin se vaya estabilizando o va a seguir teniendo los sub y bajas que hemos visto en los últimos años? Esto es muy interesante y me da pie a hablar sobre un concepto que a lo mejor no he dejado claro del todo. Aquí hablamos básicamente, Francesco entiendo que habla de esa volatilidad que existe, ¿no? Y es interesante que pensemos
que la volatilidad siempre va reflejada entre dos activos. No entendemos la volatilidad sin una comparativa. Si lo pensamos bien, no hay una comparativa. Necesitamos siempre comparar un activo con otro. Es decir, si pensamos solamente en Bitcoin, no hay volatilidad. Un Bitcoin es un Bitcoin, no hay más volatilidad. Si pensamos en el dólar, un dólar es un dólar, no hay volatilidad. Pero ¿qué pasa cuando pensamos dólar, manzana? Dólar, manzana, ¿cuál tiene volatilidad? Una manzana sigue siendo una manzana, pero un dólar hemos necesitado más dólares para comprar la misma manzana. Entonces, la volatilidad, ¿dónde está? En el dólar, porque necesitamos cada vez más dólares para comprar la misma manzana. ¿Qué pasa con Bitcoin? Que normalmente pensamos dinero fiat, Bitcoin. Y ahí es donde encontramos esa volatilidad, porque transaccionamos Bitcoin con otras monedas fiat, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿vamos siempre a ver esta volatilidad? Que es la pregunta que comenta, ¿no? Dice, subes y bajas brutales que hemos visto en los últimos años. Claro, hay que tener en cuenta que siempre que hay un mercado con una capitalización baja, es decir, cuando hay poco dinero en el mercado, es muy fácil que eso fluctúe muy fuerte. Es muy complicado ver una alta volatilidad entre dólares, euros, porque hay tantísimo dinero puesto en un mercado como el Forex, como el mercado de las divisas, que necesitarías mucha inyección de liquidez o mucha extracción de liquidez para que eso cambiara drásticamente. En el mercado de Bitcoin, o mejor dicho, en los mercados de Bitcoin, porque hay que tener en cuenta de que esa liquidez no está en un lugar central. Son casas de cambio, exchange, independientes, que tienen una liquidez independiente y por lo tanto vemos un precio parecido en todos los sitios porque hay un arbitraje que se llama, se compra y se vende cuando hay una diferencia de precios entre un Bitcoin y otro Bitcoin en diferentes casas. Entonces, hay tan poco dinero metido en ese mercado que cuando alguna ballena o alguna institución o algún gran capital entra o sale, hay esa volatilidad. Pero en el momento en el que empecemos a introducir cada vez más capital en este mercado, la volatilidad va a ser cada vez menor. Pero es algo que pasa en cualquier mercado, no es algo solamente de Bitcoin. De todas formas, también vemos ese tipo de fluctuaciones en empresas mega inmensas. No sé, por ejemplo, vemos un Netflix o invito a que veáis la gráfica de un Amazon o de algo de ese estilo, que también hay volatilidades bastante grandes. Y esto es un mercado que es mucho más pequeño, entonces es más fácil ver ese tipo de volatilidades. Eso sí, en este caso, como bien dices, hay un precio de referencia, que es ese coste energético, y cualquier persona que más o menos evalúe el mercado y entienda cuál es ese valor como tal, se va a dar cuenta de que hay un precio objetivo mínimo en ese coste energético de la producción de cada uno de esos Bitcoin, que en realidad es independiente a cada uno de los lugares en los cuales se mina, porque no es lo mismo el coste energético en Costa Rica que en Estados Unidos, que en Irán, que en Islandia o que cualquier otro país donde se pueda minar Bitcoin. Muchas gracias, Adrián. Y por acá nos pregunta, hay algunas preguntas con Ethereum. Dice, yo invertí el año pasado Bitcoin y en Ethereum, y aunque estaba clara del nivel de riesgo, por tanto que bajó su valor, ahora no tengo ni la mitad de lo que invertí. Aún tengo la inversión ahí, pero me asusta que no se recupere el valor de estas monedas. ¿Qué recomienda para que no nos gane la preocupación de que más bien voy a perder lo que había invertido? Bueno, hay que tener en cuenta de que si lo piensas como una inversión, obviamente cualquier inversión tiene un riesgo y tiene aún más riesgo cuando hay un desconocimiento. Siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cuánto de riesgo tiene pilotar un avión? Si somos piloto de avión,
es más probable que tenga menos riesgo. Un piloto de avión tiene un conocimiento ante lo que hace mucho mayor que si yo piloto ese avión, el riesgo es inmenso. Es altamente probable que tenga un accidente, pero porque tengo un desconocimiento bajo respecto a lo que hago. Entonces, el riesgo siempre va en consonancia con el conocimiento, con la experiencia de aquello que hacemos. Hay muchas veces que el riesgo se asocia a un activo en sí. Se dice, no, es que las criptomonedas tienen mucho riesgo las acciones tienen mucho riesgo. No, tiene mucho riesgo aquello que desconoces. Ese es el problema. Cuando desconoces por qué y cómo y cuáles son los motivos para hacer esto, el riesgo es mucho mayor. Entonces, hoy has conocido algunos de esos beneficios, algunas de esas fundamentales, has conocido parte de ese análisis fundamental que se debe hacer ante un activo en el que tú quieras depositar cierto capital, ¿no? Cuando tú haces un análisis de ese activo y entiendes cuáles son su fundamental, cuáles son su valor, ahora puedes tener mayor certeza de por qué haces lo que haces. Es decir, para mí, un activo como Bitcoin, al precio que tiene ahora mismo en dólares, está muy infravalorado. Muy infravalorado. Entonces, no me da miedo que tenga este precio. Es más, cuando entiendes esto, es una oportunidad para adquirir más, porque piensas, qué barato está. Pero el problema es cuando no conoces el valor que tiene. Cuando no conoces el valor que tiene, entran las dudas, entran los miedos, porque dices, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? No sé si va a ir peor porque desconozco el valor que tiene. Si yo ahora mismo te dijera, cómprame este bolígrafo por $1.000.000, probablemente me dirías que no, porque sabes lo que puedes hacer con esto, porque conoces lo que es. Y esa es la cuestión, que conozcas qué es ese activo para poder valorarlo mínimamente. Luego podemos ir al detalle de si tiene más cercano a $1, más cercano a 70 céntimos o a 1,20. Ahí estamos ya más o menos. Pero si esto te digo que cuesta 0,00000001, es altamente probable que me digas, está barato, es barato, puedo. O sea, esto es barato, pero porque conoces el activo en sí y conoces más o menos precios, referencias, etcétera, ¿no? Entonces, ese miedo simplemente está enlazado al desconocimiento. Y por eso te invito a que conozcas más, a que te formes, a que investigues sobre ello y vas a ir entendiendo y vas a poder tomar mejores decisiones. Justamente, Adrián, y la Universidad LID ha sido pionera en el país en este conocimiento de criptomonedas y criptoactivos. Y justamente les puse ahí en el chat el programa de finanzas descentralizadas que impartimos aquí en la universidad por si quieren aprender más del programa y solicitar información. Están súper invitados. Por acá está también la profesora Nancy Quiroz, que ha sido una de las precursoras en el país y en la universidad en la enseñanza de todo esto. Y hay muchas preguntas, muchas gracias a todos por el interés. Realmente no ha bajado tampoco la cantidad de participantes, les agradezco muchísimo que hayan estado ahí atentos. Y realmente es un superpoder que estamos adquiriendo acá el día de hoy también. Y yo quisiera entender, Adrián, pues la visión, tal vez nos puedes contar un poquito también de tu libro, cuándo va a salir todos los detalles. Pero, bueno, por ejemplo, ¿qué va a pasar en el 2140 cuando se termine de minar el último Bitcoin, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Sale Bitcoin 2 o realmente, ¿verdad? Que nos cuentes eso. Y bueno, si vos estás convencido que Bitcoin va a ser la moneda de curso global, ¿cómo has visto la expansión, por ejemplo, con todo ese impacto social y político, ¿verdad? Mencionas mucho África y claro, yo me imagino que conforme el Internet vaya siendo más accesible a todos los lugares, esto va a ir cambiando las vidas, ¿verdad? Y va a cambiar, mejorando las vidas de muchos. ¿Y cómo ves vos que va a seguirse expandiendo Bitcoin? ¿Cuál va a ser, digamos, los principales retos que van a enfrentar? ¿Cómo ha sido hasta ahora y cuáles van a ser esos principales retos? Porque claramente eh, el separar esto del gobierno va a enfrentar luchas de poder, ¿verdad? Y al estar montados sobre Internet, que aunque quisiéramos, no es
totalmente neutral, bueno, puede haber algunos riesgos ahí. ¿Cómo ves este futuro del Bitcoin? Muy interesante estas preguntas, Juan Pablo. En la primera parte me preguntabas sobre el año 2140. Para los que no lo sepáis, el proceso ya preestablecido de minería, es decir, de creación o, mejor dicho, de encuentro de esos nuevos bitcoins que se van emitiendo, será el fin en el año 2140. El año 2140 se supone que se llegará al límite. En realidad, no del todo, porque técnicamente hay una curva que nunca termina, o sea, se va partiendo cada vez por la mitad, por la mitad, por la mitad. En realidad es prácticamente infinito. Entonces, no veo un problema real en eso. Simplemente los mineros vivirán de las transacciones, no solo de encontrar nuevos bitcoins. Y tendremos un dinero más o menos limitado, y como se puede dividir entre más de 8, o sea, entre 8 decimales, no habrá ningún problema. Incluso con Lightning Network hay incluso más divisibilidad aún posible, más de esos 8 decimales. Entonces, simplemente cada unidad o cada miliunidad tendrá un valor mayor y ya está. No hay ningún problema en ese sentido. Claro, estamos acostumbrados a que sea al revés, a que necesitemos más dinero y que necesitemos más unidades para comprar lo mismo, pero en este caso pasa al revés. Es decir, necesitaremos menos unidades para comprar lo mismo y cada unidad tendrá un valor mayor y ya está. Entonces tendremos mil unidades para comprar lo que queramos transaccionar. Respecto a la siguiente pregunta, que también me parece súper interesante, yo no tengo la bola de cristal, no sé exactamente, pero sí tengo hipótesis. Mis hipótesis, en mi tesis, basada en el conocimiento que tengo, en las personas que he leído, en cómo va evolucionando todo lo que veo. No creo tanto que Bitcoin sea un dinero transaccionable, o puede serlo, pero el valor real es que será algo así como un patrón oro, pero en Bitcoin. Entonces, haremos activos referenciados a Bitcoin. O sea, será el valor intrínseco, será el valor no manipulable que tendremos para hacer lo que se le llama en economía M2, M3, M4, que son derivados o otro tipo de activos que están referenciados. Por ejemplo, un país podrá tener reservas de Bitcoin y decir, emito mi dinero en base a estas reservas que tengo de Bitcoin, ¿no? Y así será, o sea, o así al menos tendrá sentido que habrá otros países que efectivamente directamente utilicen Bitcoin como moneda, o empresas que empiecen a atesorar, que ya está empezando, ya está pasando. Michael Saylor, por ejemplo, es uno de los primeros que ha empezado a hacer este tipo de acciones, ¿no? Que básicamente es que su empresa, MicroStrategy, tiene una reserva de bitcoins y le da una solidez no solo a lo que produce la empresa, sino que ya tiene unas reservas de un activo que tiene valor en sí, ¿no? Que es un activo real, podríamos decir, que no representa a otro activo. Cuando un activo es real es que no representa a algo de trasfondo, sino que ya es en sí el activo, ¿no? Entonces, entenderemos que Bitcoin es el mejor activo real y ahí habrá referencias a ese activo real. Y no Esto sé, llevará un proceso claro, y las cosas no cambian de la noche a la mañana. Necesitaremos crisis de por medio, necesitaremos muchos problemas y normalmente cambiamos cuando llegamos a un proceso de no retorno, a un momento ya de crisis máxima. Es decir, no buscamos alternativas hasta que no nos queda otra. Y la necesidad agudiza el ingenio. La necesidad, en momentos de necesidad, es cuando buscamos esas alternativas. Por eso, los países de mayor adopción de Bitcoin son los países más necesitados. Son los países que no tienen otra opción
Entonces ya necesitan buscar. En Europa eso no se entiende, por ejemplo, cuesta mucho más de entender porque porque la moneda funciona más o menos bien, el euro funciona bien, no tiene un problema realmente grave en sí. Cada vez es peor, pero no es del todo grave. Cuando empieza a empeorar, como pasa en Argentina, en Turquía, en África, en muchos otros países, en Venezuela, en muchos otros países, que cada vez se pone peor todo, entonces ahí es cuando la gente trata de buscar alternativas, trata de buscar otras opciones, entonces estará ahí esperando Bitcoin como alternativa, pero el problema es que no podemos encontrar una alternativa que desconocemos. Y ese va a ser el gran problema de muchas personas, que desconozcan esto y que no puedan llegar a ello. Pero teniéndolo ahí y sabiendo que existe, seguro que llegará el momento en el que se necesite y podremos acudir a ello. Claro, es una revolución, como vos decís, que está apenas empezando, una revolución de la descentralización financiera, podríamos decir, y va a ser importante ver hasta qué punto podemos luchar. Creo que este webinar que estamos haciendo hoy estamos luchando por compartir ese conocimiento, y uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país es la desigualdad, ¿verdad? Entonces, pues muchas de las tesis irán si el Bitcoin va a promover digamos, esta desigualdad, si o puede paliarla. Eso será importante discutir más adelante. Bueno, ya llegamos, Adrián, al cierre del evento. Tenemos algunas otras preguntas que les estoy poniendo ahí en mi correo para que nos las puedan pasar. Quizás podamos tratar de responderlas de manera asincrónica. Juan García decía, ¿cuál es el fundamento detrás de la decisión de El Salvador de adoptar Bitcoin? Bueno, a mí realmente tal vez nos podría cerrar con esa respuesta. A mí, bueno, yo entiendo la necesidad y claramente nuestra región es una región eh, con oportunidades de desarrollo, y, y quisiera que tal vez que nos comentes un poquito de eso para el cierre. Pero en cierta forma me hace sentir muy orgulloso el caso de El Salvador y otras iniciativas locales, ¿verdad? Porque nos ayuda a ponernos quizás de pioneros en este tema, y quizás, ¿verdad? Muchas de las disrupciones han venido de otros lugares. ¿Por qué no Centroamérica poder ser pionero en esta nueva revolución? Me ha parecido muy interesante también lo que has comentado, Juan Pablo, no te quería interrumpir en cuanto a esas desigualdades. Y en realidad Bitcoin es una herramienta. Bitcoin es esa herramienta que pone sobre la mesa una alternativa, pero las desigualdades vendrán asociadas a aquello que aporte cada persona. Es decir, los bitcoins estarán ahí y habrá personas que tengan más bitcoins y personas que tengan menos bitcoins, pero quien aporte actividad, recursos, alternativas, servicios, productos que la gente quiera adquirir, entonces recibirá bitcoins también. La riqueza, como vemos, por ejemplo, en la mayoría de multimillonarios, son en esta misma generación. Es decir, la mayoría de multimillonarios no vienen de una herencia o de una donación o de lo que sea, sino que lo han producido en su propia vida, en su propia actividad, en su propia empresa, y por lo tanto han dado al mundo algo que les ha generado riqueza. Y esto es independiente del dinero que hay en el mundo, de la forma en la que haya ese dinero o de lo que sea. Entonces, esas desigualdades vendrán por lo que se aporte, no tanto por el dinero que haya. Si hay una persona que tiene muchísimos bitcoins, esa persona querrá comprar artículos buenos, querrá comprar servicios buenos, querrá consumir diferentes cuestiones, y allí donde esté ese buen servicio es donde irá ese pago, ¿no? Y ese Bitcoin. Así que de esa forma es como se redistribuirá la riqueza al final. ¿Respondo lo del Salvador o vamos ya con mucho? Sí. Sí, y aprovechamos ya para cerrar el evento. Muchísimas Sí. gracias nuevamente. Gracias a vosotros por estar aquí y por darme esta oportunidad también, que yo lo disfruto muchísimo, me encanta y es mi forma también de aportar respecto a esto.
Yo no sé exactamente cuál es el fundamento detrás de la decisión de El Salvador. Eso probablemente pues, lo sepa Bukele. O sea, la realidad como tal la desconozco. Me parece un punto valiente por su parte, diferencial, novedoso, pionero. Sí me parece todo ese tipo de cuestiones. Lo que sí comentaría es otro de los comentarios que vemos aquí de Roy, que dice, Bukele se perdieron más de 60 millones de dólares en eso. En realidad, lo único que ha sucedido es que los bitcoins que tenía han descendido de precio por la volatilidad. Perdidos no están. Sigue teniendo esa cantidad de bitcoins, solo que están valorados a otro precio, pero no están perdidos. De hecho, como habéis visto, normalmente la gráfica de Bitcoin, a pesar de su volatilidad, es ascendente a largo plazo. Y aunque no hubiera, como decíamos al principio, transacciones entre dólares y euros, o sea, entre dólares y bitcoins, o entre otra moneda y bitcoins, o sea, si no se pudieran comprar ni vender los bitcoins, ya de por sí la propia política monetaria de cada una de esas divisas, es decir, del dólar y de bitcoin, ya hace que haya una diferenciación. Es decir, a largo plazo, siempre vas a necesitar más dólares para comprar bitcoins. Siempre. Aunque no hubiera transacciones, aunque nadie comprara ni vendiera, siempre va a depreciarse el dólar por su política monetaria expansiva, inflacionaria, y siempre se va a apreciar bitcoins por su limitación, por su escasez, por todo lo que hemos visto en cuanto a sus características. Entonces, esta pérdida, si Bukele no hace nada extraño, si no se le va la cabeza y hace algo extraño, sí o sí, a largo plazo tendrá una recuperación de esa valoración y superará con creces o sea, que no es una pérdida como tal. Pérdida sería si ahora deshaciera esas posiciones. Si ahora vendiera, entonces sí que habría una pérdida. Pero en el caso en el que está ahora es momentáneo, es temporal. Esperamos que sí. Bueno, muchas gracias, Adrián, profesora Nancy, todos los profesores, estudiantes, público en general, comunidad LEAD que se conectaron el día de hoy. Con esto damos el cierre al evento. Muy agradecido y muy feliz de todo este conocimiento que nos aportaste. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y será un placer volver en otra ocasión. Gracias a todos. Nos vemos. Me podéis encontrar siempre que queráis en redes sociales, @adrianbernabeu.es o en mi página web, adrianbernabeu.com. Estaré encantado de responderos, de todo lo que sea pertinente. Así que muchas gracias a todos por invitarme y por estar aquí. adrianbernabeu.com o Adrián Bernabeu en LinkedIn o en todas las redes sociales. Gracias, muchas gracias.